a presentar brevemente la concepción kantiana de la Constitución y la importancia del concepto de Constitución para la filosofía política de Kant. El texto se titula por eso Constitución, Republicanismo, Ciudadanía. Y empiezo con una cita de Immanuel Kant. Una idea no es otra cosa que el concepto de una perfección que todavía no se halla en la experiencia. Por ejemplo, la idea de una república perfecta regida conforme a las normas de la justicia. ¿Acaso se trata de algo imposible? Basta con que nuestra idea sea adecuada para que no sea absolutamente imposible, a pesar de los obstáculos que se interpongan en el camino de su ejecución. ¿Sería la verdad acaso una mera ilusión por el hecho de que todo el mundo mintiese? Hasta ahí la cita. De la anterior cita se puede extraer la siguiente pregunta. ¿Es inactual nuestra Constitución, considerándose las evidencias y los hechos? ¿Se trata de algo imposible en nuestra Constitución? Y se puede adelantar una respuesta. Nuestra Constitución no está vigente, e incluso no puede estar vigente, pues una Constitución, como ideal normativo, es un programa infinito. Una Constitución es una construcción teórica que aspira a regular relaciones empíricas. El problema de la vigencia de una Constitución se puede leer entonces como la posibilidad de mediar entre teoría y praxis, o como la vinculación entre normatividad y experiencia. El problema en cuestión se deja también describir como el tránsito de una metafísica del derecho a la política. En el caso de la filosofía práctica de Kant, el principio que vincula los ámbitos nombrados es el denominado principio del republicanismo, y la posibilidad de la mediación requerida subyace a la siguiente afirmación. Dice Kant: de conceptos del derecho como principios a priori tienen que ser deducidos los principios de la Constitución estatal, y esto es teoría. Cierro comillas. Los principios formales a los que se refiere Kant son la libertad y la igualdad, y en términos contractualistas definen la estructura básica de un orden perfectamente justo, en la medida en que en dicho orden la libertad de cada uno se encuentra limitada solo por aquellas reglas que han surgido del consenso de los ciudadanos. Para caracterizar este orden perfectamente justo, utilizó Kant el concepto de república. Como suma de perfección a la cual nada le corresponde en la experiencia, es el concepto de república una idea trascendente, una idea de la razón práctica. ¿Qué se deduce entonces del significado del término? Que el término, al carecer de un referente empírico, es solo una idea que constituye la esencia de una perfección que jamás se puede realizar in concreto totalmente. Y cuando se dice de un concepto que es solo una idea, significa que éste permanece, dice Kant, como un problema sin ninguna solución. La realización del ideal republicano es, pues, según lo anterior, un problema que carece de toda solución. Esto quiere decir que el acercamiento al ideal que ella representa es una tarea infinita, pero es, a la vez, una tarea necesaria en virtud de un mandato de la razón. Que nunca se complete en la experiencia su forma no quiere decir que el esfuerzo constante por mantenerse en el camino hacia el ideal sea una tarea mayor que las fuerzas humanas. Igual sucede con el deber moral. Aunque quizá nunca se haya encontrado ejemplo de él en toda la historia de la humanidad, no significa eso que su cumplimiento exija del hombre una fortaleza sobrehumana. Es así como dice Kant, comillas, una constitución que promueva la mayor libertad humana de acuerdo con leyes que hagan que la libertad de cada uno sea compatible con la de los demás, no una constitución que promueva la mayor felicidad, pues ésta se seguirá por sí sola, es, como mínimo, una idea necesaria, que ha de servir de base no solo al proyecto de una constitución política, sino a todas las leyes. Para ello debe hacerse abstracción desde el comienzo de los obstáculos actuales, que acaso no provengan inevitablemente de la naturaleza humana, sino más bien del descuido de las ideas auténticas en la legislación. Aunque esto no llegue nunca a producirse, la idea que presenta ese máximum como arquetipo es plenamente adecuada para aproximar progresivamente la constitución jurídica de los hombres a la mayor perfección posible. En efecto, nadie puede ni debe determinar cuál es el supremo grado en el cual
tiene que detenerse la humanidad, ni por tanto cuál es la distancia que necesariamente separa la idea de su realización. Nadie puede ni debe hacerlo porque se trata precisamente de la libertad, la cual es capaz de franquear toda frontera predeterminada. Cierro comillas. Esta cita se encuentra, para sorpresa de todos, en la Crítica de la Razón Pura. La teoría, que sugiere la imagen de un orden perfecto, aspira a moldear mediante ciertos principios el ordenamiento positivo de la realidad. Si la teoría permanece como mera letra muerta, significa que el tránsito hacia el orden real no se ha cumplido. Si el orden real se reproduce sin una noción normativa que lo guíe, sin un criterio racional que organice su propia reproducción, la experiencia se mueve entonces en la ceguera. Pero en la medida en que la experiencia reconozca una promesa de sí misma en la teoría, ésta se moviliza en un tránsito hacia el orden real. La cuestión se hace más interesante cuando se repara en el hecho de que los principios de la Constitución republicana resultan ser los atributos del ciudadano. Con ello, Kant sugiere que el vínculo entre antropología política y metafísica del derecho es fundamental y define el modo como se puede concebir tanto un orden político ideal como una manera de ser de los individuos dentro de dicho orden, es decir, un modo de ciudadanía. Con otras palabras, Constitución y ciudadanía están íntimamente ligadas. La una no se puede dar sin la otra, y en su desarrollo cada una fortalece y dota de contenido a la otra. Y dicho de una manera más específica, llegar a ser ciudadano implica la realización de la Constitución. El vínculo entre Constitución y ciudadanía pasa por tres etapas en Kant, y se puede describir como la identificación de los principios constitucionales con los principios definitorios de la ciudadanía. La primera versión se encuentra en el escrito de 1793 titulado Teoría y Praxis, y dice lo siguiente, abro comillas: el Estado civil, considerado simplemente como Estado jurídico, se funda en los siguientes principios a priori. 1. La libertad de cada miembro de la sociedad en cuanto hombre. 2. La igualdad de éste con cualquier otro súbdito. 3. La independencia de cada miembro de una comunidad en cuanto ciudadano. Estos principios no son leyes que dicta el Estado ya constituido, sino más bien las únicas leyes con arreglo a las cuales es posible el establecimiento de un Estado en conformidad con los principios racionales puros del derecho humano externo en general. Cierro comillas. La segunda versión aparece un par de años más tarde, en 1795, en el escrito Hacia la Paz Perpetua. En el denominado primer artículo definitivo para la paz perpetua leemos lo siguiente, comillas: la Constitución de todo Estado debe ser republicana. La Constitución republicana es aquella establecida de conformidad con los principios: 1. De la libertad de los miembros de una sociedad, en cuanto hombres. 2. De la dependencia de todos respecto a una legislación común, en cuanto súbditos. Y 3. De conformidad con la ley de igualdad de todos los súbditos en cuanto ciudadanos. Es la única que deriva de la idea del contrato originario y sobre la que deben fundarse todas las normas jurídicas de un pueblo. La Constitución republicana es, pues, por lo que respecta al derecho, la que subyace a todos los tipos de constitución. La Constitución republicana, además de tener la pureza de su origen, de haber nacido en la pura fuente del concepto del derecho, tiene la vista puesta en el resultado deseado, es decir, en la paz perpetua. Cierro comillas. Luego, en 1797, en la doctrina del derecho, tendremos la estilización definitiva. Los principios del orden jurídico, decantados hasta transformarse en los principios de la Constitución republicana, se convierten en los atributos del ciudadano. Abro comillas. Un Estado es la unión de un conjunto de hombres bajo leyes jurídicas. Los miembros de una sociedad semejante, unidos con vistas a la legislación, se llaman ciudadanos, y sus atributos jurídicos, inseparables de su esencia como tal, son los siguientes: la libertad legal de no obedecer a ninguna otra ley más que aquella a la que han dado su consentimiento; la igualdad civil, es decir, no reconocer ningún superior en el pueblo, solo a aquel al que tiene la capacidad moral de obligar jurídicamente, del mismo modo que éste puede obligarle a él. En tercer lugar,
el atributo de la independencia civil, es decir, no agradecer la propia existencia y conservación al arbitrio de otro en el pueblo, sino a sus propios derechos y facultades como miembro de la comunidad. Por consiguiente, la personalidad civil que consiste en no poder ser representado por ningún otro en los asuntos jurídicos. Cierro comillas. Quizás sea esto signo de un velado platonismo político en Kant, en el sentido positivo de la calificación. La estructura del alma del ciudadano reproduce a escala la estructura de la polis. Pero quizás signifique algo más importante. El estatus del ciudadano es solo posible dentro de un marco político bien definido, pero este marco cobra realidad en cuanto los ciudadanos actúan como tales. Siendo algo importante, no deja de ser esto la teorización de una obviedad. No hay ciudadanía sin constitución y viceversa. Los atributos de la libertad legal y de la igualdad civil son la expresión en relaciones intersubjetivas mediadas por el derecho de la libertad y la igualdad innatas, es decir, son la expresión política de una facultad moral. En cuanto a facultad moral, constituyen lo que Kant denomina la personalidad moral, o la capacidad de la persona para regirse por mandatos morales racionales, es decir, fundados en la razón. Se puede afirmar entonces que la personalidad moral es a la persona lo que la constitución política al Estado. Es el ideal normativo por el cual se ha de regir. En la relación entre constitución y ciudadanía nos es dado ver también la función mediadora que cumple el concepto del republicanismo, pues según el fragmento citado de la paz perpetua, el principio del republicanismo vincula el concepto puro del derecho a la praxis política, pues al ser traducido en términos de ley fundamental, bajo la forma de los tres principios constitucionales básicos, define el marco normativo racional de la praxis del Estado. Así, el concepto puro del derecho define y orienta la acción política por medio de los principios jurídicos de la Constitución, los cuales son expresión del republicanismo. La Constitución republicana se articula en tres principios básicos, y las tres esferas del sujeto en el Estado, como hombre, como súbdito, como ciudadano, se ordenan de acuerdo a ellos. De esta manera se produciría el acomodamiento de la realidad del Estado a los principios racionales del derecho. Según esta interpretación del sentido de la Constitución republicana, es posible ver cómo ocurre la mediación entre la metafísica del derecho y una forma de praxis cuyo resultado habrá de ser la paz perpetua. A partir de lo anterior, se puede afirmar que el concepto del republicanismo es la pieza clave en el pensamiento político de Kant, y la idea de la república es por ello la norma de reflexión sobre el Estado. Decimos que es la pieza clave porque a través de él toma cuerpo el motivo kantiano fundamental de la apropiación de la experiencia desde el punto de vista de los principios racionales. Solo en la Constitución republicana se ofrece la posibilidad de que principios teóricos actúen sobre la realidad del Estado. Pero como tal, la mediación entre teoría y praxis no significa la conversión necesaria de lo ideal en realidad tangible. Como la reconstrucción perfecta del ideal en lo real es imposible, lo contrario significaría falsear el significado del ideal, la mediación entre teoría y praxis implica para la idea del republicanismo la construcción incesante, mas no inútil, del ideal de la república. Si la mediación entre teoría y praxis es posible, la reconstrucción del ideal es imposible. Pero la constante reforma de lo real no solo no es imposible, sino que es el máximo deber que la razón encuentra en la esfera de lo político. Así pues, la perfecta mediación entre teoría y práctica es imposible, pero ello no dice nada contra el deber moral consistente en pensar siempre como posible el vínculo entre normatividad y experiencia. Con otras palabras, la imposibilidad del ideal no alcanza a negar la necesidad de un mundo para la libertad. Gracias. Agradecemos al profesor Andrés por su presentación y damos paso a la profesora Bernardita Pérez Restrepo. Ella es abogada y especialista en filosofía del derecho y derecho constitucional. Es profesora en el pregrado y en los posgrados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Bueno, a todas y todos muy buenas tardes.
La pregunta, vamos a intentar parafrasear un poco un pequeño escrito que teníamos para este evento, pues dada la urgencia y premura del tiempo. La pregunta que nos convoca hoy en la tarde es si sigue o no vigente la Constitución de 1991. Por supuesto, con mis limitaciones de conocimiento en el mundo jurídico, mi disertación se radica en este ámbito. En otras sesiones anteriores se ha planteado ya un concepto de constitución. Para este efecto voy a entender por constitución el conjunto de principios fundamentales que una sociedad acuerda para que informe la vida en común. En toda la historia institucional colombiana, la Constitución Política de 1991 es la única que ha sido el resultado de algunos consensos políticos. Hubo participación de partidos políticos distintos a los tradicionales liberal y conservador que ejercieron una hegemonía superior a 100 años, movimientos religiosos distintos al credo institucional católico, grupos que eran insurgentes y que habían estado por muchos años al margen de la ley, que habían retornado a la vida civil, por decirlo de algún modo, representantes de las comunidades indígenas, las mujeres. Fue la primera vez que participaron en un evento de esta naturaleza, que apenas habían adquirido su estatus de ciudadanas en 1954, y hasta el seleccionador del equipo de fútbol del país. Sin lugar a dudas, el proceso que concluyó en la Asamblea Nacional Constituyente, que expidió la Constitución de 1991, es quizá el evento político de mayor relevancia en nuestra historia republicana. La pregunta que este foro convoca se refiere a si está o no vigente la Constitución que hoy, hace justamente 20 años, se discutía. Apenas ha adquirido la mayoría de edad y ya nos preguntamos prioritariamente por su vigencia más que por su aplicación efectiva. Esto apenas es obvio. Una Constitución que ha tenido 35 reformas constitucionales, que en el curso de las 2 próximas semanas se espera aprobar otras 2. Una que suprime la Comisión Nacional de Televisión y otra que adopta un criterio denominado de sostenibilidad fiscal. Nada más paradigmático de lo que se va entendiendo por Constitución en estos tiempos que esta reforma, que se denomina la sostenibilidad fiscal, según el ministro de Hacienda de este gobierno, que fue quien radicó la iniciativa, se trata de un derecho que contribuye a proteger los demás derechos. El Estado social de derecho, dice, se logra solo en el marco de responsabilidad fiscal. Precisamente a nombre del gobierno presentó el año anterior esta iniciativa. Se instrumentaliza el Estado social y los derechos sociales para introducir en el texto constitucional un criterio que sin lugar a dudas amordazará los derechos fundamentales. La vigencia de una Constitución tiene que ver con asuntos diversos, como su función integradora, el concepto de Constitución que se tiene en dicho régimen constitucional, las formas establecidas acerca de su reforma o enmienda, entre muchos otros asuntos. En este evento solamente me referiré a 2 puntos, a la función integradora y a los mecanismos de reforma constitucional. Considero que estos 2 temas son nodales en el texto político del 91. En primer lugar, y sobre la función integradora. La estabilidad de una Constitución depende, ante todo, de en qué medida ella es capaz de satisfacer la función integradora respecto de la comunidad que ella ha constituido. Para este fin propio y natural de una Constitución
el constitucionalismo moderno inventó los tribunales constitucionales como una garantía de integridad y supremacía de los principios que ella invoca. Sin embargo, por muy completa que sea la defensa que un tribunal constitucional haga de la Constitución, esta no es suficientemente capaz de garantizar por sí mismo la estabilidad institucional. Nuestro Tribunal Constitucional es uno de los más activos del mundo occidental y aún así no logra asegurar la primacía de la Constitución. Decisiones como la de estos días de la Corte Constitucional, en la que ella nuevamente tiene que insistir que unas jóvenes de color tienen derecho al ingreso a una discoteca sin ser discriminadas, da perfectamente cuenta del estado de recepción de los valores constitucionales en nuestra sociedad. Es insuficiente y estéril el activismo del órgano establecido como garante de la Constitución. Los órganos políticos como el Congreso, el Poder Ejecutivo, los jueces, los grupos sociales, en fin, todos los componentes de una colectividad política deben asumir como propios los valores que la Carta Política consagra. Mientras tal cosa no suceda, la Constitución no podrá cumplir la función integradora. Los principios fundamentales regulados en el texto constitucional de 1991 no son precisamente un legado de nuestra historia republicana. El talante democrático, la impronta de pluralismo político, el reconocimiento a la multiculturalidad, la inclusión de grupos tradicionalmente discriminados, la perentoriedad de la igualdad, la afirmación de la autonomía personal como valor político fundamental, entre otros, tendrían que haber propiciado ya transformaciones en nuestra sociedad y sin embargo pervive una guerra fratricida y el pacto político del 91 no parece dar los frutos que los gestores de la séptima papeleta esperaban. Sin embargo, tal como dice un refrán, la calentura no está en las sábanas. Si la Constitución no ha logrado transformar nuestras costumbres, tampoco es la culpable de nuestro infortunio, de nuestros infortunios y desgracias, y por ello de manera alguna puede ser escuchado ese clamor reaccionario de volver al sendero del modelo político de 1886. Para cumplir la función integradora que una Constitución reclama, se requiere más pluralismo, más justicia social, más inclusión, más libertad, más igualdad y con toda seguridad más y más democracia. Estos son los pilares fundantes del pacto político del 91 y no deben tener de ninguna manera marcha atrás. Nuestra tarea de ciudadanos comprometidos nos exige advertir las causas de nuestra conflictividad social y política y así avisorar un mejor porvenir. Con toda seguridad, entender que no solo la institucionalidad es la solución, pero sí tener claro que en los procesos de democratización están en juego las garantías, y las garantías solo pueden ser institucionales. Ese es justamente el rol de una Constitución, asegurar dichas garantías. La Carta del 91 es pletórica en principios democráticos y garantías. Quizá la agenda de los derechos sociales es una tarea que le quedó pendiente a la propia Constitución de 1991. Y en cuanto a la reforma constitucional, el problema que aquí se plantea es el de una Constitución como un acto heredado. Cuando el constitucionalismo liberal de los siglos XVII y XVIII llegó para instalarse en la modernidad, los padres fundadores en Estados Unidos de América hicieron una célebre y memorable discusión
que generó serios conflictos entre constitucionalismo y democracia, conceptos enmarañados entre sí y aparentemente contradictorios y controversiales. La Constitución se entendió como un compromiso rígido, sin muchas posibilidades de cambio. El acuerdo fundamental y primigenio constituye la vida política mediante un compromiso estructurado de tal modo que el cambio se dificulte. Se trata de algo así como una devoción constitucional. Madison sostenía, comillas, si podemos dar por sentados ciertos procedimientos e instituciones que se han establecido en el pasado, podremos alcanzar nuestros actuales objetivos mejor de lo que la necesidad recurrente de establecer un marco básico para la vida política. Una constitución heredada puede ayudar a posibilitar la democracia y a estabilizarla. Cierro comillas. Este autor se oponía a la idea de una enmienda como una puerta giratoria, dicho de algún modo, tema al que se referían Paine y Jefferson. Estos autores lo expresaban más o menos así: ¿por qué los muertos imponen una mordaza a los vivos? ¿Por qué las generaciones del pasado atan a las actuales? El asunto de una constitución como herencia constituye la esencia misma del constitucionalismo contemporáneo. Se trata de un precompromiso y una especie de amordazamiento. El procedimiento de enmienda de una constitución debe ser complejo y especialmente dilatado para así evitar que se revise la constitución cada vez que haya un estancamiento político y la Constitución se torne en un acto a merced del gobierno de turno. La ineficacia de la reforma como estrategia política ordinaria alienta los procesos democráticos de negociación y de conocimiento mutuos. Los procedimientos engorrosos dan tiempo de pensar y desalientan propósitos que constituyen mera animosidad. Esta idea de un precompromiso y mordaza para el futuro también palpita, aunque débilmente, en nuestro modelo constitucional. El constituyente del 91, que lo primero que hizo fue quitarse la mordaza que había impuesto el artículo 13 del plebiscito de 1957, que sostenía que en adelante la Constitución solo podrá reformarse por un acto legislativo del Congreso, estableció unos procedimientos y unas instituciones específicas para el proceso de reforma. Quiso establecer unas fórmulas especiales para ese proceso de enmienda constitucional, como se le denomina, y definió básicamente 3 mecanismos de reforma: el acto legislativo, la Asamblea Constituyente y el referendo. Se creó también el control de constitucionalidad a los instrumentos de reforma por parte de la Corte Constitucional. Estas son las mordazas que el constituyente estableció y que atan a las generaciones futuras en su intento de darse otra vez normas fundadoras. Es decir, para romper dicha mordaza es necesario ya un acto político complejo e imprevisible de ruptura. Mientras no se rompan estas cadenas, las generaciones futuras quedan vinculadas a ese texto constitucional que se dio en el pasado, es decir, por los muertos, como diría Jefferson. En nuestro caso, el presidencialismo excesivo y que debilita los poderes constitucionales ha entendido la Constitución como un instrumento de cada gobierno de turno, es decir, un acto que debe modelarse de acuerdo a la política de la cotidianidad y de ordinario. De los 6 periodos gubernamentales en vigencia de la Carta de 1991, se
se ajustarán ya 37 reformas constitucionales, lo que da un promedio aproximado de 6 reformas por periodo político presidencial, por supuesto contados en 4 años, ¿no? Lo que a las claras indica que la Constitución se entiende decididamente como un programa gubernamental y no como un precompromiso político que ata de algún modo a las generaciones futuras. Nuevamente, la Corte Constitucional, también en este punto, juega un papel importante, pero tampoco pleno y definitivo. Con el control que ella realiza sobre las reformas, al hacer lo que ella ha denominado un test de sustitución, ha logrado establecer algún grado de control al desmedido ímpetu reformista del Poder Ejecutivo. La Corte ha declarado inconstitucional ya varias reformas, conocemos algunas, como la segunda reelección, el famoso Estatuto del Gobierno Uribe, entre otras. Sin embargo, nuevamente tenemos que decir que el control de la Corte Constitucional no es suficiente y único. El control que ha de hacerse a estos procesos políticos no solamente es institucional, judicial. Además de la peligrosa reforma que ahora está a punto de concluir en el Congreso de la República, sobre la que he mencionado sostenibilidad fiscal, están en curso nuevos debates, unos ya en trámite y otros que se pretenden presentar, como la cadena perpetua para ciertos delitos. ¿Dónde terminará este ciclo de criminalización? Hasta este punto, por ejemplo, hoy cadena perpetua, será luego pena de muerte, después desconocimiento al debido proceso de los delincuentes, en fin, se preparan otros proyectos para contener los desmedidos poderes de la Corte Constitucional, hoy de la Corte Suprema de Justicia, se dice, y también para el regreso al confesionalismo. No tendríamos dudas de dónde podría tener origen dicho proyecto, ¿no? Indica todo esto que hay nuevos retos para la sociedad y para la democracia, no solamente para la institucionalidad, y por supuesto para mantener así una vocación constitucional primigenia que pretendió enraizar en nuestra cultura unos principios fundamentales sumamente valiosos que ella ha pretendido prohijar y que hoy se encuentran en franco peligro. Muchas gracias. Mil gracias, profe Bernardita, por su claridad y puntualidad. Vamos a escuchar a continuación al profesor Leonardo García Jaramillo. Leonardo es abogado y tiene estudios de filosofía por la Universidad de Caldas. En este momento cursa la maestría en estudios humanísticos de la Universidad EAFIT, donde es profesor en el Departamento de Humanidades y donde también labora como editor de la revista Coherencia. Gracias. Voy a ser muy sintético, muy puntual, para ceñirme al tiempo y sobre todo al respeto pues, a varios derechos fundamentales que se ven vulnerados de ustedes a estas horas, todavía estando aquí después de 3 días de intenso trabajo. El texto está largo, es una investigación en elaboración. Hay, digamos, 3 asuntos que por coyuntura, una casualidad afortunada, se articulan con la conferencia del profesor Rodrigo y de la profesora Bernardita, que tienen que ver con 3 conceptos que yo creo importantes sobre los que falta algún tipo de reflexión en Colombia a nivel de teoría constitucional. El primero es la doctrina jurisprudencial de la inconstitucionalidad por sustitución, a la cual se refirió un poco la profesora que me antecedió en el uso de la palabra, en virtud de la cual, como ustedes saben, hay ciertos asuntos que ni siquiera el pueblo mediante referendo puede reformar.
Entonces esa es una doctrina, digamos, nueva que está ahí discutiéndose, tratándose de la segunda reelección. La cuestión se sometió a discusión. Afortunadamente ese referendo tuvo unos vicios aberrantes de forma, como se recuerdan, se cambió la pregunta en el trámite, se inició la discusión en el Congreso sin el certificado de validez de las firmas del registrador, hubo una violación de no sé cuánto mil por ciento en la financiación de la recolección de firmas, en fin. Pero una pregunta que uno podría articular aquí un poco para suscitar la discusión es, suponiendo que el referendo no hubiese tenido esos profundos vicios formales, fueron 8, digamos, uno solo ya hubiese implicado su inconstitucionalidad. Si no hubiese habido ningún vicio, la Corte no lo hubiera podido declarar inconstitucional por el tema de la sustitución, primera cuestión. Segunda, es una idea mucho más trajinada en el derecho constitucional, comparado desde el 64, en concreto se está hablando en Estados Unidos, pero que a pesar de lo trillado y de lo manido que es el asunto, en Colombia surge mucho cada que hay discusiones por sentencias polémicas de la Corte Constitucional, y es el tema de la objeción contramayoritaria. Ustedes saben esa objeción, en virtud de la cual básicamente pues tiene varias vertientes, pues, pero la idea, digamos, fundacional de esta crítica es que como los magistrados de la Corte Constitucional no son elegidos por el pueblo ni se someten ante el pueblo mediante elecciones, digamos, periódicas, no son elegidos sino nombrados, ellos no tienen legitimidad para decidir ciertas cuestiones en contra de la voluntad mayoritaria, que sí tiene legitimidad, es decir, de lo que surge del Congreso de la República. Y la tercera cuestión es un poco las concepciones de la democracia que están detrás de estas posturas. Cuando estos señores, por ejemplo, recogiendo firmas para el referendo, este último que se cayó, recuerdan, salían, la camiseta decía, tenemos derecho a decidir, no sé si se acuerdan, o cuando llevaron las firmas a la registraduría, colocaron una valla que decía, en 333.000 hojas está consagrado el derecho de todos, digamos, detrás de esa concepción en virtud de la cual el Congreso, la Corte no tiene nada que decir en contra de esto, porque esto salió de la iniciativa popular, del pueblo mismo, supuestamente por firmas, y después por el Congreso. La Corte no tiene nada que decir ahí. Pues detrás de eso hay una concepción sin duda de la democracia, tal como hay una concepción de democracia en la descripción que el profesor Uprimni hacía ahora sobre el neoconstitucionalismo. Cuando usted de antemano dice que la Constitución tiene fuerza normativa y tiene vocación de aplicación y hay mecanismos para propender por su digamos, reificación directa, pues usted detrás de eso tiene una concepción de democracia, y yo creo que ese diálogo, digamos, de interlocución entre la teoría constitucional y la teoría política, en fin, ha sido poco fructífero en Colombia, y por eso siempre volvemos como a los mismos debates flojos que en otros contextos ya se han, creo yo, respondido de manera suficientemente satisfactoria. Lo primero que quisiera, para ceñirme al tiempo, reitero, es responder afirmativamente la pregunta que nos convoca en esta mesa. Uno puede, digamos, claro, dar discusiones sobre qué es una constitución o sobre por qué discutimos sobre vigencia o validez, pero pues el profesor Cortés le puso ese nombre a la mesa, y la respuesta que yo quiero darle es una respuesta contundentemente afirmativa. La Constitución tiene y nunca ha dejado de tener vigencia en estos 20 años o próximos que estamos a conmemorar desde su expedición. Yo hice, profesora, la cuenta, aquí está, de las reformas, y el número me da 29, acá las tengo por gobierno y por año, 29 reformas, que es el número que coincide con el que dijo ayer Amílcar Acosta, el expresidente del Congreso, pero ese número tampoco es correcto porque a él se le olvidó descontar las 3 que la Corte Constitucional declaró inexequibles, entonces hablamos de 26 reformas constitucionales. Hay unas, digamos, que han generado mucho ruido, ¿no? Cuando uno habla, yo pues vengo de una universidad pública y muchas cercanías en otros escenarios también, entonces uno habla de estas cuestiones que no comportaron una sustitución de la Constitución como la reelección, y hay pues cierta, digamos, uribista, o Uribe es un tal por cual, entonces ahí, y después de eso ustedes se acuerdan al papá de Cepeda, lo mandan de embajador a Francia, entonces eso pues acabó de salir mal ahí la cosa, pues, pero hay que sobre eso ser, no sé, prudente y pronunciarse respecto de lo que digan los tribunales en sus fallos, sino por las impresiones infundadas que pueda tener uno, un poco cargadas de ideología. Hay unas reformas que han sido más desafortunadas que otras.
Una sobre la que poco se discute es cuando la Constitución en su artículo 261 impedía las suplencias, las prohibía y después se restituyeron. Yo creo que esa reforma fue muy grave, no implicó una sustitución de la Constitución, pero fue muy grave porque las suplencias hubiesen, digamos, blindado o al menos impermeabilizado un poco al Congreso de influjos como la parapolítica, proceso 8000, etcétera, que demostraron ser obviamente perjudiciales, y este tema de las suplencias pudo haber tenido ahí algún factor importante, digamos, esa reforma desafortunada. Tengo otras, diría, y distanciándome de las conclusiones de la investigación de Mauricio García Villegas en su muy interesante trabajo Mayoría sin Democracia, digamos ahí al tema de la cooptación de los órganos y de las instituciones que estaban destinadas a controlar al gobierno, pues yo creo, y con el texto que está a disposición en la ONG de Justicia, el texto a texto completo está allí, hay un gráfico en donde se demostraba cómo con el tiempo el gobierno iba condensando cada vez más el poder de nombrar o de tener injerencia directa sobre ciertas instituciones. Pues prueba de que la primera reelección no constituyó una sustitución de la Constitución es que en la segunda ocasión la Corte Constitucional dice esta es una reforma inconstitucional, que podríamos decir que casi que fue por unanimidad, aunque el fallo quedó 7-2, los dos que salvaron el voto fueron los dos miembros, digamos, de la Corte que fueron puestos por el gobierno Uribe, Pretel y Cuervo. Entonces, digamos, fueron la mayoría de gente ahí, y una que puso Uribe, que después ha, digamos, tenido un viraje interesante, que está en el despacho de Cepeda y después el despacho completo. Entonces ahí, digamos, lo que uno podría denominar, creo, la fuerza inercial del precedente, pues hubo casos donde le quedó muy difícil en ese despacho tan interesante distanciarse, por muy, digamos, empeñada que tuviera su puesto ahí, pues. En fin, habría como tres preguntas interesantes que tienen que ver sobre una de las principales características de nuestra Constitución respecto del criterio de reformabilidad. Una vez tuve la discusión con el profesor Felipe Piedrahita, que espero haya reconsiderado, y si no volvemos a discutirlo aquí, y es que nuestra Constitución es una Constitución que no es rígida. No solo porque internamente primero no tiene cláusulas pétreas, que sería como un primer criterio de reformabilidad interesante. La Constitución alemana tiene unas cláusulas, dice esto no se puede cambiar ni siquiera mediante acto reformatorio, tiene que haber una renovación total de la Constitución, una cláusula pétrea. Esa idea ha generado también en la Constitución Europea, en fin, se ha filtrado de manera interesante en el constitucionalismo europeo. Y el segundo son nuestros criterios de reformabilidad. No sé si ustedes sepan que en Colombia es más fácil aprobar una reforma constitucional que aprobar una ley de amnistía. Entonces uno podría, digamos, conjeturar si entonces un gobierno incapaz de reunir las mayorías para aprobar una ley de amnistía, tiene las mayorías para cambiar la Constitución, cambia la Constitución y entonces reduce el número de mayoría para la ley de amnistía y la establece, digamos, desde dándole la vuelta a esa norma, digamos, de manera como lo ha demostrado el profesor Manuel Quinche del Rosario. Hay un reformismo constitucional que ha sido hecho en Colombia de una manera bastante, digamos, sagaz o bastante interesante en el sentido maquiavélico, ¿no? Porque a ciertos acuerdos o decretos que el gobierno ha proferido les cambia el nombre, aunque la sustancia es la misma, y ese nombre implica que el control de constitucionalidad ya no va a la Corte Constitucional, sino al Consejo de Estado, cuando la materia es la misma, pero cambiándole el titular ya se direcciona el control de constitucionalidad que hay ahí. Las preguntas alrededor de esto serían básicamente las siguientes. ¿Cuál es el rol debido que los tribunales constitucionales tienen que prestarle a una ciudadanía en un Estado social de derecho? Resulta en dicho examen relevante la consideración de que sus magistrados son elegidos en lugar de nombrados. ¿En qué institución del poder público radica la sede de la voluntad general? ¿Cuáles restricciones, si es que algunas, son admisibles en la configuración de la voluntad general al interior de una democracia constitucional? Es bastante interesante respecto del criterio de rigidez como característica de reformabilidad de las constituciones al oír a la Constitución norteamericana. Ya lo dijo el profesor Uprini, lo que todos saben, la Constitución de 1787 norteamericana es la constitución antigua más vigente en la historia, pues, del constitucionalismo, pero lo interesante es de pronto aludir a la anécdota de la última reforma constitucional, que fue la reforma número 27. La reforma número 27 la propuso James Madison
como una de las partes. Ustedes se acuerdan, la Constitución norteamericana no tiene derechos, a los gringos se les olvidó meterle derechos a la Constitución y después se agregaron en 1791 como las primeras 10 enmiendas. Una de esas enmiendas aprobadas tenía que ver con, más o menos dice esto: ninguna ley que modifique la remuneración de los congresistas surtirá efectos hasta después de que se haya realizado una nueva elección. Esa reforma constitucional no tuvo las mayorías necesarias, se presentó entonces como parte del Bill of Rights en 1789 y se aprobó en el gobierno Clinton en 1992. Es decir, que mientras que en Colombia, como dijo Fabio Echeverry, asesor del entonces gobierno Uribe, acá no se trata sino de cambiar articulitos, pues en Estados Unidos la última propuesta de reforma constitucional tardó más de 200 años en materializarse. Entonces hay, digamos, una característica interesante para hacer algún ejercicio ahí que puede resultar fructífero en alguna medida. Y para concluir, porque ya vi que su codo se levantó, una cuestión interesante, y es la siguiente. Se dice, y digamos, en esto un grupo grande de uribistas o de gente que tenía esta concepción fuerte o un criterio más bien débil de control constitucional por parte de la Corte, tratándose de los actos que expide el Congreso de la República, no, nuestros padres de la patria. Un grupo ahí grande de uribistas decía: mire, lo que dice el artículo 241 en el segundo numeral, si no estoy mal, es el Congreso, la Corte tiene solo poder de revisar los referendos por vicios de procedimiento, ¿no? Entonces, vuelvo al ejemplo que ponía inicialmente para cerrar. Esa referencia era de todos modos inocua porque hubo muchos vicios de procedimiento, como lo mencionamos ahora. Supongamos que no lo hubiera habido, que no los hubiese acontecido, la Corte hubiese podido declarar inconstitucional, a mi juicio, ese referendo, porque comportaba con toda claridad una, digamos, no es sino mirar el diseño institucional, las ramas del poder público, órganos de control, y cómo hay un presidente solo, independientemente esté uno a favor o en contra de la figura de la reelección. Uno podría decir: estoy de acuerdo incluso con un gobierno 3 veces en el poder. Digamos, el problema no es tanto, creo yo, de la figura de la reelección, sino otro, que es el presidente de turno cambiando la Constitución a su acomodo. Eso sí es un problema de ética y estética, como respondió la expresidenta Bachelet cuando le dijeron que por qué no reformaba la Constitución para quedarse más tiempo, y eso respondió. Y segundo, porque la Corte ha entendido desde la sentencia que examinó la constitucionalidad de aquel referendo uribista, ¿se acuerdan?, que creo los medios llamaron contra la corrupción y la politiquería, cuando la Corte analiza sentencia 553 de 2003, con ponencia de Eduardo Montalegre de Linet, que la Corte acomete un examen constitucional importante ahí, muy riguroso. Acuérdense ahí, por ejemplo, sacó lo de la dosis personal de droga porque no tenía unidad de materia, eliminó la oportunidad de que la gente pudiera votar en bloque, no había que votar sí o no por cada pregunta, etcétera. Pero lo declaró constitucional, la gente votó y se cayó, digamos, no tuvo el umbral necesario. La Corte ya entendió, y con esto quería cerrar, que el tema de los vicios de procedimiento no solo tiene que ver con esa idea orgánica, dura de procedimiento, como si la Corte tuviera que tener aquí como una especie de decálogo en donde hay un procedimiento 1 chuleado, procedimiento 3 chuleado, procedimiento 4 chuleado, procedimiento 5 chuleado, sino que la Corte entendió que dentro de este procedimiento estaba también el tema de la competencia, es decir, quién tiene el poder, quién tiene la competencia para hacer qué tipo de reformas. Y ahí lo dijo con toda claridad: como se habla de cambiar esta Constitución y no cualquier Constitución, ese poder solo lo tiene una Asamblea Nacional Constituyente, que creo que incluso le dio el número de 30% de censo electoral. Ese grupo de gente es el que puede hacer una sustitución de la Constitución, no el constituyente, ni siquiera mediante referendo, el pueblo mediante referendo. Entonces ahí, digamos, una idea interesante de cómo en la actualidad, por decirlo de alguna manera, fue superada por su propia historia. Eso es lo que quería aterrizar, esta idea del discurso de Gettysburg, de Lincoln, en fin, esta idea incluso de la procedencia etimológica del concepto demoskratos, de la democracia como el poder del pueblo. Esa idea ya ha sido, reitero, superada por su propia historia. Hoy democracia, como diría Ferrajoli en una cita que no encontré, pero es algo así como que la democracia hoy no significa
aquello que significaba antes, o más bien, perdón, la Constitución no significa hoy aquello que significaba antes, que era como donde estaba la voluntad general, sino que la Constitución significa hoy un acuerdo en donde incluso contra esa voluntad general deben ser respetadas los derechos fundamentales de las minorías y las reglas de juego democrático. Si uno entiende desde esa idea, la idea contemporánea de democracia, pues le queda alguna línea para encontrar argumentos sólidos que fundamenten cómo un tribunal constitucional, esta mañana alguien preguntaba un poco entonces quién controla al controlador, pues al controlador no lo controla nadie por pura cuestión elemental orgánica, nunca puede haber un infinito de recursos, pues, el principio de seguridad jurídica, digamos, estaría eternamente colapsado, ¿no es cierto?, se tornaría inocuo, sino una legitimidad que uno podría llamar desde Alexi una legitimidad vía argumentativa, como no es la legitimidad, y de ahí, por ejemplo, que las sentencias de la Corte, ya va a terminar, sean tan extensas. Las sentencias de la Corte son muy extensas porque la Corte en todos los casos, en todos los fallos, digamos, se va siempre hasta el 92. Hay, por ejemplo, un fallo, no sé si ya se haya socializado por los medios de comunicación, en donde salió ayer por la tarde, creo antier, en donde los periodistas demandaron el hecho de injuria y calumnia como un delito que supuestamente no los debería cobijar. Y la Corte dice, pues claro, eso es constitucional en todos los escenarios de la vida en comunidad para todos, porque en este contexto es el constituyente, es el Congreso, es el derivado, digamos, el que tiene la competencia para determinar qué conductas se vuelven delitos y qué penas tiene esos delitos. Y la Corte ha tenido, eso se puede criticar y lo podemos discutir ahora, un poder de restricción interesante en ciertos casos, o por competencia o por, digamos, cuestiones de gasto público, donde ya dice, miren, referendo, sobre todo los autos después de la sentencia, ella sabe que no tiene plata para hacer todo eso, entonces lo que hace es impulsar la política pública sin crearla ella misma, diciéndole, usted que tiene tal función constitucional, cúmplala, no dice qué es lo que tiene que hacer, y yo creo que hay una diferencia importante con el tema de las competencias y de la autorrestricción de la Corte en esta idea de la posibilidad de que la Constitución sea reformada, no sustituida, y entonces ella tiene que ser un policía ahí, pues que no puede dejar pasar en gran medida pues estas ideas mayoritarias que terminan vulnerando derechos minoritarios. Gracias. Muchas gracias, profesor Leonardo. Vamos a dar paso entonces a la última intervención de Natalie Montoya Restrepo. Ella es abogada e investigadora del Grupo de Investigación Derecho y Poder de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT, donde también se desempeña como docente de planta. Buenas tardes. Debo admitir que la pregunta que convoca a esta mesa puede crear una cierta perplejidad. Esto porque no creo que se pueda encontrar a alguien que se atreva a cuestionar seriamente la vigencia de la Constitución Política de 1991 y que entonces dicha pregunta es provocadora y no superflua, que está formulada en un sentido distinto y que para responderla hacen falta algunas consideraciones terminológicas y teóricas que ayuden a precisar dicho sentido. Estas precisiones se harán porque ha sido recurrente, formulada en los términos de ¿qué queda de la Constitución Política de 1991? Y es una oportunidad propicia para hacer unas oportunas precisiones. Al respecto haré dos consideraciones, o más bien, intentaré explicar dos de los posibles sentidos que tendría una pregunta como esta. Debo hacer una advertencia antes de mi intervención. Digamos que lo que plantearé a continuación no está formulado en sentido de crítica, sino más bien en sentido de advertencia metodológica para, digamos, la importante labor crítica que lleva a cabo la academia con respecto a la Constitución del 91. Entonces, vámonos con el primer sentido que podría tener una pregunta como preguntar por la vigencia de la Constitución del 91. Empiezo entonces con el sentido menos obvio que pueda adjudicársele a la formulación de una pregunta de ese tipo. Y digo menos obvio porque tendría que ver con una refinación teórica en cuanto al término vigencia, y es que se utiliza vigencia para establecer la diferencia conceptual con validez. ¿Qué es el planteamiento del garantismo o el aporte del Estado constitucional a la teoría jurídica en términos de Ferrajoli? Y se hace la diferencia para establecer que el juicio de vigencia es solo de existencia en sentido fáctico, mientras que el juicio de validez implica un juicio normativo, tanto formal como sustancial, sustancia que vendría dada por los principios defendidos por la teoría garantista. Así pues, en este sentido, la pregunta por la vigencia de la Constitución Política de 1991 estaría dirigida a subrayar la diferencia entre vigencia y validez,
diciendo que toda la Carta o alguno de sus artículos existen, pero podrían ser declarados inválidos por el órgano correspondiente, la Corte Constitucional. Dicho sentido podría ser descartado de entrada, sobre todo si se tiene en cuenta que es la Constitución Política de 1991, precisamente el parámetro de validez de las demás normas del ordenamiento jurídico, a no ser que entremos en la discusión que ha dado la Corte en los últimos años con los vicios de competencia, discusión que ya han abordado muy bien Leonardo y la profesora Bernardita. Es decir, con la posibilidad que tiene la Corte Constitucional de anular actos reformatorios de la Constitución, porque con ellos no estaríamos hablando de la misma Carta y se daría el fenómeno de la sustitución constitucional. Pero saliéndonos del sentido menos obvio de la pregunta, vámonos a uno más obvio pero menos claro, sobre todo si se quiere circunscribir la respuesta a consideraciones puramente jurídicas, y es si el sentido de la pregunta por la vigencia de la Constitución se refiere a una Constitución o a la Constitución de 1991, es decir, aquella promulgada el 4 de julio de 1991, sin los 20 años de reformas, reglamentaciones, desarrollos y contradesarrollos. En este sentido, la pregunta pareciera dirigirse a una vigencia especial de la Constitución Política de 1991. Y una pregunta de esa naturaleza, para ser respondida, necesita de unas aclaraciones de orden teórico en el siguiente sentido. Primero, esta pregunta, si entendí bien, presupone un asunto ya en sí mismo muy complejo. Y es el asunto acerca de la Constitución original, es decir, si uno puede hablar que existe una Constitución original, la Constitución de 1991. Ahora bien, el problema está en establecer qué tipo de existencia, o más bien en establecer cuáles son los elementos o características de esa norma. Se refiere a su contenido formal, es decir, al conjunto de disposiciones originales en su sentido literal, o más bien se refiere a un supuesto espíritu de la Constitución de 1991 o al sentido con el que fue promulgada, cuestión por su naturaleza también muy difícil de establecer. ¿Qué tipo de constitución era la Constitución de 1991? Debe reconocerse en ella aquel tratado de paz y de reconciliación en el que se reconocieron actores del sistema político tradicionalmente excluidos del escenario de lo público, un tratado de paz que ni siquiera menciona el conflicto armado en su articulado, es una cuestión muy dudosa. Sin embargo, pasemos a una segunda consideración. Esta pregunta presupone también otro asunto teórico mucho más interesante, y es si la Constitución Política de 1991 es un punto cero de lo político y lo jurídico. En otros términos, si con la Constitución de 1991 podemos hablar de un momento fundante constitucional y que por tanto estos han sido los 20 años de transición constitucional de dicho modelo. Antes de abordar dicha cuestión, me apropiaré de una distinción hecha por el profesor Bruce Ackerman. Este profesor diferencia entre el momento constitucional o de política constitucional del momento ordinario o de política legislativa. Para el profesor de Yale, la primera es excepcional, es decir, el momento de política constitucional, y se presenta cuando cambios profundos en la opinión popular alcanzan reconocimiento constitucional, mientras que la segunda, es decir, la política legislativa u ordinaria, se confunde con el funcionamiento ordinario de los órganos del Estado, especialmente de los representativos. Y Bruce Ackerman tenía un objetivo muy claro cuando hacía esta diferencia, era diferenciar entre nosotros el pueblo y ustedes los políticos, es decir, las reformas que ustedes hacen en su funcionamiento ordinario y lo que nosotros el pueblo decidimos en el momento constitucional. Ahora bien, con base en esta distinción, establecer un momento fundante para la Constitución de 1991 tendría sentido si se considera que la Constitución del 91 es fruto de un momento constitucional que puede oponerse a los momentos que le han sido sucesivos. Sin embargo, y considerando que hasta el día de hoy la Constitución Política ha sido reformada unas 30 veces con las aclaraciones que hace el profesor Leonardo, esos 20 años de vigencia, y que han sido presentados cerca de 250 proyectos de actos legislativos, caben dos posibilidades. Considerar que en Colombia se está en un continuo momento constitucional, debido a los desbarajustes entre el orden y la norma que pretende regular ese orden. O que en Colombia el momento constitucional se normalizó de tal modo que ya puede ser confundido con los momentos legislativos. Esto puede ser comprobado si se tiene en cuenta, como bien señalaba la profesora Bernardita, que cada gobierno postconstitucional ha considerado que reformar es una condición de gobernabilidad,
ninguno ha estado cómodo con la Constitución. Por lo anterior, parece difícil reconocer en la Constitución política un momento fundante. Y aquí vale la pena hacer una aclaración adicional. La Constitución política de 1991 tiene una diferencia en sus cláusulas. En algunos casos sí fue un momento fundante de la política, es decir, por ejemplo, en los casos de los derechos económicos y sociales. Pero fue un momento fundante que se dejó librado a las regulaciones que se pudieran hacer de ella en los años posteriores, mientras que para otras cosas no fue un momento fundante. Fue todo lo contrario, una solución de continuidad o planeaba, digamos, una continuidad ya bastante sospechosa con normas que venían de antes de la Constitución. Pongo como ejemplo las normas que quedan materializadas en un importante apoyo normativo de larga duración como el Código Civil y el Código de Comercio, que algunas de sus disposiciones han sido declaradas inconstitucionales, pero que siguen vigentes, digamos, en su totalidad. ¿Listo? Entonces, por lo anterior, como les decía, parece difícil reconocer en la Constitución política un momento fundante, pues los 20 años que han seguido han mostrado su poca capacidad transformadora en lo que tiene que ver con la relación del orden que pretende regular. Y podría afirmar, siendo un poco irresponsable, que parece ser más las soluciones de continuidad que los verdaderos cambios. Podría afirmarse que la Constitución en gran medida se fue diluyendo en su desarrollo. Más guerra, más pobreza y un pluralismo en ciernes son el resultado más visibles de 20 años de vigencia. No obstante lo anterior, esta no es una crítica ni un llamado a construir una Constitución que tenga como referencia el orden colombiano, ni más faltaba. Lo que quiero decir es que la distancia entre las expectativas y los logros nos deben llevar a pensar en la importancia que para una verdadera transformación del sistema y del régimen político colombiano tiene la apuesta por una construcción de un orden desde las bases mismas de la estructura económica, política y social. Que hoy, 20 años después, sea casi imposible distinguir una constitución original de una constitución no original es producto también de que nuestras reformas sean madisonianas y no shermanianas, es decir, que se insertan o se integran con el cuerpo de la Constitución y no al final de él, como ocurre, por ejemplo, con las enmiendas a la Constitución norteamericana. Y eso que solo estamos teniendo en cuenta las reformas formales, es decir, aquellas que suponen incluir un apartado más a la Constitución, o quitar uno, y no los desarrollos, interpretaciones y mutaciones que esa carta ha tenido en los 20 años de vigencia. Ahora bien, con respecto al último sentido que pueda atribuírsele a la pregunta de si sigue vigente la Constitución, cabe hacer una segunda consideración. Y es una segunda consideración que hago como profesora de Derecho Constitucional del curso que propuso la Constitución del 91 como el curso que se supone que formaría ciudadanía en aquellos que recibieran educación. Y es que dicha carta, como proyecto de pluralismo incluyente, dejó su materialización al impredecible proceso de maduración social. Así pues, la Constitución resultó confiada a su reglamentación y al desarrollo de un sentimiento constitucional que más que un episodio de transición suponía una cosa sumamente difícil de alcanzar: la construcción de un orden que intentara aproximarse al nuevo modelo. Desarrollo que fueron abandonados por la ingeniería constitucional al desarrollo que pudiera ser de los mismos en gran parte la jurisprudencia constitucional, abonó el terreno para que 20 años más tarde nos encontráramos frente a una constitución política en la que nos costaría reconocer a la original. En suma, después de todo lo visto hasta aquí, solo cabe concluir que una pregunta por la vigencia de la Constitución en el primer sentido que fue expuesto requiere de precisiones de teoría jurídica que implican adentrarse en la diferencia conceptual entre vigencia y validez, como elementos de la teoría de la norma. Pero que una pregunta en el segundo sentido, como fue explicado, es una pregunta que tiende a resaltar si todavía podemos identificarnos con la Constitución y si es necesario hacer una defensa de esa Constitución promulgada el 4 de julio del 91. Yo respondería afirmativamente, personalmente, pero es una cuestión muy distinta. Porque a mí especialmente me queda difícil responder esto por cuanto yo soy hija de esa Constitución. Cuando la promulgaron, nunca tuve la oportunidad de depositar esperanzas en ella. No asistí a la promesa de un país mejor con el cambio de la Constitución. En cierto sentido, mi síndrome de Adán puede impedirme responder a la pregunta de si sigue vigente la Constitución, esa Constitución del 4 de julio del 91. Sin embargo, la Constitución y yo, una hija de la Constitución, tiendo a afirmar que si los análisis acerca de la reformitis constitucional
no han tenido respuestas satisfactorias porque se han dedicado más a lamentar que a analizar, más a prescribir que a describir, y han terminado poniéndose en el nivel de la política jurídica que en el nivel de la teoría jurídica. Es decir, la solución a tanto reformismo es más reformismo. No se trata de anular la capacidad crítica de la teoría, todo lo contrario. En esa posibilidad de análisis que reside su potencialidad. Ya bien lo recordaba el maestro Valencia Villa con la primera edición de su conocido libro, Cartas de Batalla. Muchas gracias. Gracias. Vamos a abrir un espacio para una primera breve ronda de preguntas, 3 o 4 preguntas que les ruego sean bien puntuales, bien concretas y breves, cortas. Aquí hay una primera pregunta, segunda, tercera y cuarta. A la luz de la Constitución del 91, ¿y a quién le corresponde? Para que no se convierta, digamos, en un instrumento de gobernabilidad, pero tampoco se convierta entonces en un obstáculo para el desarrollo político, cultural y social del país. ¿A quién le corresponde? Y entendiendo pues que la Corte Constitucional y la Constitución no se interponen, palabras de la misma Corte, no se interponen en una sola hoja de papel. Buenas tardes. Yo quiero preguntar, ¿hasta qué punto esta visión económica que tiene la Constitución de sociedad de mercado, de libertad de empresa, de ese criterio económico que permite pues tan fácilmente aplicarse el neoliberalismo, pues aunque expresamente no diga pues que es una constitución neoliberal, pero que permite figuras, ha permitido eso que se concreten y se lleven a cabo efectivamente los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales? Eso sí ha permitido realmente materializar. ¿Qué postura tienen ustedes frente a eso? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo sé que pidieron por brevedad, me voy a demorar un minutico porque la escribí para no redundar, ¿cierto? Bueno, en los últimos 3 días hemos hablado de 2 caras pues que tiene la Constitución del 91. Una era la parte progresiva en donde se da prioridad a los derechos y mecanismos de participación, y otra que habla de la parte orgánica y del modelo económico. Y concluyeron muchos que los gobiernos le han dado más desarrollo al modelo económico, ¿cierto? Mediante las reformas, a que ese modelo económico vaya pues como por una rienda. La Corte Constitucional ha reiterado pues en varias sentencias que el Estado Social de Derecho no impone un modelo económico-social, pero que tampoco es indiferente a la realización de valores como el orden social y justo y la dignidad humana. En Colombia, como ya lo han dicho, algunos gobiernos con ayuda del Congreso han hecho de la Constitución en la gran mayoría de veces lo que han querido, con el cumplimiento de meras formas, como también se ha dicho, sin que exista pues un control, porque la guarda es insuficiente y los otros organismos parecen pues ser un banco burocrático, una suposición personal. Y en Colombia podemos observar que no hay ni orden social justo ni dignidad humana. Eso sin contar con el analfabetismo constitucional que sufren muchos de nuestros representantes. Entonces, ahí es donde van las preguntas. O sea, ¿creen ustedes que los intereses políticos han hecho perder parte de la vocación de la Constitución del 91? Y otra, pues, que no me explico, y es ¿por qué se da esta ruptura entre la academia y la política? Pues si bien veo que aquí tenemos claro cómo estamos y para dónde deberíamos ir, quienes están encargados de darle un desarrollo de manera más directa a la Constitución van para donde quieren. Gracias.
Buenas tardes. La pregunta que tengo, bueno, son realmente dos. La primera es, cuando uno inicia los cursos de Derecho Constitucional y de Historia Constitucional, es muy momento que le hablan a uno del momento célebre del constituyente primario de la Constitución del 91 y de lo bonito y armonioso que se presentó en ese momento, esa confluencia pues de razones en torno pues a unos destinos que se le quería dar al país. Sin embargo, hay manifestaciones, por ejemplo las del año pasado, donde aparentemente un constituyente primario se iba a pronunciar cuando la Corte Constitucional iba a declarar inexequible el referendo. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto es deseable que en Colombia estemos pensando en el constituyente primario? Y la segunda, si es una precisión que le pediría a la profesora Catalina sobre ese concepto de momento fundacional de la política con la Constitución del 91. Gracias. Tenemos una quinta pregunta que nos plantea un asistente virtual. Una pregunta que nos hace alguien que nos sigue por el chat. Estamos muy en las redes y con personas a través de otros sistemas modernos que ahora nos permiten esta conexión de la democracia. Dice, ¿qué ha pasado con la desobediencia civil cuando se defienden y exigen derechos fundamentales que deben estar en una democracia? ¿Quién desea comenzar? Primero las damas, suponemos. ¿Por qué? ¿No? Déjelo. Lo hacemos así. Con respecto a la precisión que me pedía el muchacho que hizo la pregunta, digamos, lo que yo quería resaltar con mi conferencia es que preguntarse por la vigencia de la Constitución supone, digamos, decir que hubo un punto cero constitucional, es decir, que la Constitución es un momento fundante de algo. Y yo les digo, pues esa afirmación no se puede hacer tan rápido, es decir, uno no puede decir que la Constitución del 91 es un momento fundante, por lo menos no en todo, y para eso hacía la diferencia de Bruce Ackerman. Primero porque pareciera que nuestra sociedad, y no solo estoy hablando de la vida republicana después del 91, porque nuestra vida, digamos, toda nuestra vida republicana ha sido una vida republicana de reformas. Entonces, pareciera que nuestra vida republicana ha sido una vida republicana del continuo reformismo constitucional. O sea, siempre, como lo señalaba la profesora Bernardita, un instrumento de gobernabilidad es la reforma a la Constitución. Entonces, ¿en qué sentido se puede decir que la Constitución del 91 sí es un momento fundante de la política? Yo les digo, bueno, esa es la primera claridad. La segunda, que uno, para decir que es un momento fundante, tendría que hacer por lo menos una diferencia, y tendría que decir, bueno, yo estoy dispuesto a aceptar que en algunas cosas sí fue un momento fundante, pero que en otras no, porque las normas jurídicas no son normas que se insertan en el vacío, se insertan en el orden, y en un orden que tiene una dinámica propia. Y la Constitución del 91 se insertó en un orden en el que con ciertas cláusulas lo que hacía era proponer más un continuismo que un momento cero de la política, y para eso les ponía el ejemplo de las normas del Código Civil y del Código de Comercio, es decir, aquellas normas de la Constitución, del modelo económico que proponen a la propiedad privada como fundante, pues o como fundante no, como muy importante, como un valor muy importante a defender, encontraron una continuidad en el orden que ya venía siendo reflejado por el Código Civil y el Código de Comercio. Es decir, ahí la Constitución se insertó en un orden muy preciso para tener una continuidad especial, cosa que no sucede, por ejemplo, con los derechos económicos y sociales, por ejemplo. Ahí sí, pues decimos, el catálogo de los derechos se amplía y se introducen algunos derechos económicos y sociales sin contar con la reforma del 36, aquella de la Revolución en Marcha. Y ese que, digamos que yo estaría dispuesta a aceptar que si es algo nuevo de la Constitución, lo mismo uno podría decir de la democracia participativa, de la soberanía popular, ese que si es un momento, digamos, primigenio o fundamental para ese tipo de normas, no encuentra un contexto tan propicio como lo encuentran otras normas constitucionales. Y no encuentran un momento tan propicio y además se dejan libradas esas normas a la posible reglamentación que se haga de la Constitución. Y en esa posible reglamentación es en lo que esas normas después se ven frustradas. Yo les decía, 20 años después tenemos más pobreza, más guerra y un pluralismo en ciernes. Es esto. No encontró un contexto propicio para propiciar continuidades.
como si lo consiguieron algunas otras normas que se estaban insertadas en un orden que propiciaba pues, tal cosa. A eso me refería con el momento fundante. Que uno no puede hacer la afirmación tan rápida que la Constitución del 91 es un momento fundante o es el punto cero de lo político y lo jurídico colombiano. Y que este es un periodo transicional de 20 años. Yo no creo, pues, es un periodo transicional para algunas cosas, pero uno puede hablar de transición, pues de una real transición si hay un momento fundacional real o de una transición a medias como ha ocurrido con la Constitución con algunas cláusulas. El establecimiento de unas reglas de juego para una sociedad y de una definición de una institucionalidad que una sociedad en un momento X entiende valiosa, que ha aprendido de una historia política y que entiende que hay unos valores importantes que resguardar y sobre todo unos procedimientos o reglas de juego que habría que respetar. Sin embargo, lo que sucede, y me gusta mucho una frase de Elster en Ulises y las sirenas, que dice más o menos, cada generación desea ser libre para obligar a sus sucesoras, pero sin estar obligada por sus precedentes. Es realmente como una especie de trampa, ¿no? Y es lo que pasa como con el constituyente del 91. Estaba atado por el famoso artículo 13 del plebiscito a que nunca más, es decir, el plebiscito fue hecho, fue aceptado por la ciudadanía, ¿no? Fue simplemente aceptado, un decreto de estado de sitio además, aceptado por la ciudadanía, que dice, me desato de lo pretérito, pero en el futuro amordazo perpetuamente. Solo el Congreso podrá reformar la Constitución. El proceso político del 91 lo primero que hace es un desamordazamiento de la Constitución del 86 y ese es un proceso político que dura un año aproximadamente, para luego volver a amordazar a las generaciones futuras a través de los procesos de reforma que la Constitución estableció, incluido el control de constitucionalidad. Bueno, a Esteban que hizo esa pregunta y otra que no recuerdo por acá que hicieron, le recomendaría mucho el texto de Elster, que me parece muy provechoso para ese tema, Ulises y las sirenas, y por eso precisamente se llama así por el mito de Ulises. Una cosa muy concreta, una reflexión casi escolar, pero me parece muy interesante su intervención y la suya, y tiene que ver con esto. Ciro Angarita, que fue uno de los, digamos, hablando del tema del fundacionalismo y todo esto, uno de los magistrados más importantes, Mauricio García Villegas, que fue ponente que aquí el miércoles, fue el auxiliar de Ciro mucho tiempo, y ellos en la jurisprudencia del 91 dijeron una idea que fue fundacional, reitero, muy importante para la jurisprudencia posterior, que fue la siguiente: la parte, aludiendo a lo que decía Rodrigo, la parte orgánica de la Constitución, es decir, el Estado aparato, tiene que interpretarse desde la parte dogmática, es decir, desde los derechos y desde los principios. Antes el Estado se justificaba por sí mismo, el Estado aparato. Hoy, un poco esta idea, otra idea importante del neoconstitucionalismo, además de la que decía Rodrigo, es la idea, a propósito de su pregunta sobre el tema económico, de la interpretación sistemática de la Constitución. Uno no interpreta la Constitución aisladamente, y si uno mira, si de algo es aleccionadora la Constitución y sobre todo la interpretación que ha hecho la Corte en sus reglas constitucionales sobre el tema de derechos sociales, es entendiendo la interpretación de la Constitución de una manera sistemática, no solo un pedazo o el otro. Yo complementaría, digamos, o diría que es importante entender también esto que decía Angarita desde otro punto de vista más progresista, y es que no solo debe interpretarse la parte, el Estado aparato, la parte orgánica de la Constitución a la luz de la parte dogmática, sino que la parte orgánica debe hacerse a la luz de la parte dogmática, es decir, el Estado aparato no tiene otra razón de ser distinta a la de realizar los derechos que son los fines del Estado. Entonces hay una idea, creo yo, que justifica en alguna medida las dos ideas neoconstitucionales que planteaba Rodrigo y el tema del progresismo jurisprudencial. Pues yo la verdad ni entiendo las preguntas, así que me voy a referir solamente a algo que supongo sobre la desobediencia civil.
Se supone que la desobediencia civil es la capacidad para reaccionar ante ciertas normas que se consideran injustas, pero dicha reacción no se puede dar de manera inmediata. Para que se pueda dar se necesitan ciertas condiciones institucionales, es decir, que el mismo Estado garantice el ejercicio de algo como la desobediencia civil, por un lado. Y por otro lado, se supone también que debe existir algo como una cultura ciudadana, es decir, que en los individuos exista la conciencia de que pueden actuar de esa manera. ¿Qué pasa en nuestra sociedad respecto a la desobediencia civil? Pues uno podría decir que, teniendo en cuenta la evidencia de los hechos, es más bien poca la que se ejerce. Y más bien habría una especie de obediencia civil no ilustrada. Obediencia civil en el sentido de que nuestra sociedad es políticamente bastante pasiva. Y no sé, me queda la impresión, después de lo que han dicho los profesores, de que lo que se ha intentado reformar no es el orden real, las condiciones reales, sino más bien, precisamente, lo que debería regular las condiciones reales, es decir, la misma Constitución. Como quien dice, la aplicación a la inversa del principio kantiano de la reforma constante e infinita de las condiciones reales. O sea que somos un pueblo antikantiano o kantiano a la inversa. Muchas gracias, profesores. Nos ha convocado en los últimos 3 días la discusión en torno al legado, vigencia y perspectivas de la Constitución Política de Colombia a propósito de sus 20 años. Para ello se pensó un abordaje transdisciplinar que incluyera distintos actores y diversos enfoques académicos para evitar las lecturas sesgadas, partisanas o proselitistas sobre el necesario contraste entre la realidad sociopolítica que enfrentamos hoy y las aspiraciones de quienes hace ya 2 décadas imaginaron y pactaron la Carta Constitucional que evaluamos. Nuestro evento conmemorativo no se limitó a la etérea efeméride del festejo como mero requisito temporal. Antes bien, la conmemoración ha estado acompañada por un espíritu de profunda revisión y crítica de los alcances y logros, pero también y sobre todo de las limitaciones y promesas incumplidas de una Constitución que no logra ajustarse, al menos de forma satisfactoria, a un orden social caracterizado por la inestabilidad y la crisis. Como ejercicio de discusión, deliberación y construcción, el simposio arroja un balance tan diverso como el número y proveniencia de los asistentes, tanto de este lado del auditorio como en el público, siempre receptor crítico e idóneo de los argumentos y posiciones planteados por los invitados a las mesas. La necesaria y predecible tensión entre el optimismo y el desencanto, la defensa y la oposición, la ilusión y realidad, como se llamó alguna de las mesas del miércoles, nos permite, no obstante, enumerar algunas de las cuestiones comunes, los consensos, ejes problemáticos y tareas pendientes para ulteriores discusiones en un debate que no debe ni puede cerrarse hoy y mucho menos debe esperar otros 10 años para volver a realizarse, sino que debe evidenciar progresivamente el compromiso de la academia con la confusa realidad de nuestro país. En primer lugar, debe señalarse un presupuesto fundamental, evidente para algunos y olvidado por otros, y es que toda discusión constitucional, particularmente la que atañe a nuestro contexto, debe englobarse en un debate mucho más amplio conceptualmente y extenso históricamente. El legado de la Constitución Política de Colombia debe mirarse en el marco discursivo de la construcción del Estado y la configuración de la nación, que naturalmente no se circunscribe a los acontecimientos de los últimos 20 años, sino que acompaña nuestra ya bicentenaria historia republicana. Más aún,
Lo que está en juego desde 1991, al igual que en toda nuestra conflictiva historia constitucional, es el proyecto inacabado de modernidad política, en la que los valores democráticos, igualdad y libertad se materialicen sin reparos y de una vez por todas. Segundo, el problema de la exclusión. Parece claro para todos que la naturaleza misma del proceso constituyente de 1991 tiró por la borda, al menos formalmente, las institucionalizadas dinámicas de exclusión social, política, económica y jurídica que nos han marcado desde los tiempos de la colonia. La Asamblea Nacional Constituyente se caracterizó por la inclusión de sectores tradicionalmente marginados de la acción política, particularmente en los contextos urbanos que nos son más inmediatos. La desmovilización de grupos armados, fundamentalmente el M-19, la participación de comunidades indígenas y la inserción de grupos políticos ajenos al tradicional bipartidismo representaron cambios fundamentales en esa dirección. No obstante, el balance actual de la inclusión promovida por la Carta sigue siendo ambigua, sobre todo cuando evidenciamos la marginación de un amplio espectro de la población, sobre todo a nivel rural, y las demandas no del todo satisfechas de nuevos grupos o nuevos movimientos sociales alineados en otras dinámicas identitarias y quienes aún no cuentan con la atención y posibilidad de participación que formalmente prometía esta Constitución. Tercero, y muy ligado a este problema, encontramos el ambivalente asunto de los derechos consagrados en la Carta del 91. Si bien no hay duda del significativo avance que en materia jurídica representó el desarrollo del núcleo indecidible de la Constitución, la garantía de los derechos fundamentales se ha visto dificultada por las trabas institucionales, algunas necesarias y otras muy tramposas, y por la contradictoria naturaleza de los mecanismos consagrados para la defensa de los mismos. Nadie dudaría hoy de la importancia que ha jugado el mecanismo de la tutela para los millones de personas que han visto vulnerados sus derechos, pero esta se ha manifestado no solo como insuficiente, sino también como entorpecedora del carácter emancipatorio, constructivo y participativo, en el sentido de activo, de esos mismos derechos, tal y como fueron formulados no solo en la Carta, sino en la tradición política en la que se fundamentan. Además que ese mecanismo se caracteriza por la anulación que supone para la acción pública democrática entendida en sentido estricto como práctica activa y participativa. En esa misma línea, y en cuarto lugar, debe abordarse el carácter dual de los avances del modelo participativo de democracia promovida y consagrada en la Carta Política del 91. El carácter novedoso y prometedor de una democracia que por fin posibilitara la participación de todos, la ampliación de la ciudadanía y la consolidación de un juego político limpio y abierto ha sido debilitado y socavado desde distintos flancos. El poder ciudadano ha sido constreñido y reprimido por dinámicas formales e informales, institucionales y extrainstitucionales, que hacen ver la democracia participativa como una de las grandes promesas incumplidas de la Constitución que hoy celebramos. La Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación Ciudadana de 1994 como ejemplo jurídico, las dinámicas de ejercicio de la violencia en contextos electorales que ustedes bien conocen, y el desvío de un modelo participativo y deliberativo con su reemplazo por el modelo agregativo y mayoritario de democracia, son solo algunos de los ejemplos que nos indican las dificultades propias de nuestra democracia asociadas a las formas en que la pensamos y la practicamos. Tenemos muchos mecanismos de participación, pero poca participación. Una excelente democracia formal sin su complemento sustancial, social, y en suma una democracia, como se afirma en el contexto latinoamericano, completamente desprovista de verdaderos ciudadanos. En quinto lugar, la paz, otra de las cuestiones obvias pero cruciales en cualquier balance que hagamos de nuestra Constitución,
Nos arroja que si bien en el contexto histórico de 1991 se dio cabida al optimismo propio de la negociación con actores armados que participaron en la elaboración de la Carta Política desde ese mismo instante, no se previó la exclusión de otros actores armados que en buena medida habían provocado la crisis y el casi colapso institucional y estatal y que marcaron de manera dramática el orden sociopolítico de las últimas 2 décadas. Una de las mayores amenazas a la letra de la Constitución seguirán siendo las armas, y nuestras dificultades para conceptualizar y aún más para resolver nuestro agudo conflicto armado hacen cada vez más tortuoso el camino hacia la anhelada paz, que se vislumbraba cercana para los constituyentes, pero que vemos cada vez más lejana, como lejano vemos el espíritu que animó el proceso mismo de la constituyente. Ahorita la profesora Natalie nos recordó que esta cuestión se agrava si consideramos que en la Constitución del 91 no se incluyeron regulaciones para el conflicto armado, dejando un vacío normativo tremendo que tradicionalmente ha sido instrumentalizado, apropiado por el Ejecutivo para la formulación de ciertas normas y ciertos criterios o pautas de gobierno bien problemáticas. El aspecto de la paz y el problema de la democracia evidencian algo que se hizo evidente el miércoles y es la problemática del desplazamiento de lo político. La resolución de ciertas disputas, bien por vía judicial, bien por vía económica, han mermado no solo la movilización social y la persistencia de todo tipo de élites, sino la configuración de identidades políticas que marquen de manera definitiva nuestro acontecer democrático. En sexto lugar, menciono brevemente, con la Constitución del 91 hubo un debilitamiento del poder del Ejecutivo Presidencial, por lo menos tal y como estaba concebido en la Carta Política de 1886, pero aún este tiene capacidad de determinar muchas de las cosas fundamentales que se deciden en el ámbito de lo público. Ahorita la profesora Bernardita e incluso el profesor Uprimi nos planteaban algunas de las problemáticas asociadas a la posible consolidación de un modelo hiperpresidencialista y cómo eso socava en toda instancia el sistema de frenos y contrapesos y la separación de poderes que obviamente están incluidos en la Constitución política. En séptimo lugar, el problema de la diversidad cultural frente a la homogeneidad evidenciada sociológicamente y plasmada jurídicamente desde el siglo XIX, sigue siendo una de las tareas pendientes para la cual la Carta Constitucional sigue siendo insuficiente. A la pregunta de en qué ha quedado el modelo multicultural, respondió muy bien el profesor Selvin Vivas esta mañana y el día de ayer el doctor Lorenzo Muelas nos ofreció bastantes pautas de comprensión acerca de dicha problemática. Finalmente, pero no por ello de menor importancia, está la discusión abierta y compleja, como evidenciamos ayer en la tarde, acerca del modelo económico y las perspectivas de desarrollo que nos ofrece la Constitución. Independiente del aparentemente insalvable rostro jánico de la Carta Política, que a la vez es neoliberal y a la vez defiende un modelo de Estado social, parece claro que la adopción de las medidas macroeconómicas dictadas desde afuera y generalmente mal implementadas han provocado amplios desbarajustes que hacen inviable la consolidación de una sociedad organizada y mínimamente justa. Independiente de los grados de correlación que podamos establecer entre derechos y libertades de un lado y desarrollo económico y humano por el otro, la tarea no ha sido cumplida y tal vez la falla radique, como lo dijo el profesor Jorge Iván González, en el abandono por parte del Estado de su necesaria labor distributiva. A la pregunta de si aún sigue vigente la Constitución del 91, habría que introducir algo que mencionaron 3 de los profesores que nos acompañan, y es el problema del reformismo. En realidad todos teníamos que tener en cuenta eso. Ya sabemos que hasta el momento van 29 reformas, en 2 meses 26, pronto serán 30, seguramente.
hay unas a punto de aprobarse, y si establecemos un contraste con el número de reformas que tuvo la Constitución de 1886, nos tenemos que preguntar si ese asunto de la vigencia de la Constitución tenga que medirse con otra vara distinta, que es la que plantea justamente ese acentuado reformismo, en algunos casos más problemático y dramático que otros, o si eso nos introduce finalmente en la pregunta, como lo planteaba ayer el senador Jorge Robledo, de si es necesario cambiar esa Constitución, desecharla en algunos sentidos y hacer una nueva. Esperamos que haya sido este un espacio fructífero en el que más que las respuestas, que tal vez ninguno las tiene todavía, se ofrezcan nuevos interrogantes y algunas vías de discusión que permitan encauzar posteriores debates y seguir con el espíritu constituyente de construcción política permanente y de reconocimiento de que con la Carta Política nada está hecho y todo sigue por hacerse. Después de la pesadilla de la refundación de la patria, sigue más pendiente que nunca la labor de la reinvención de la democracia. En nombre de la Universidad de Antioquia, de la Universidad EAFIT, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, de la organización del simposio, les agradecemos a todos ustedes por su presencia, tanto a los invitados que nos acompañaron durante los 3 días, como a ustedes, público, por haber aguantado y haber participado de manera activa con todo lo que involucró este simposio. Muchas gracias.